vamos a empezar. Esta es una clase un poquito, requiere entender mucha fisiología y conceptos que a lo mejor muchos tenemos ahí olvidados de la escuela de medicina, pero es un tema nuevo que ahorita está pues les está interesando mucho a la gente que hace Focus. Yo les voy a compartir un poquito sobre las bases teóricas de qué significa o qué es esto de Vexus y por qué es importante evaluar la congestión venosa al pie de la cama. Y primero quería empezar, hace poquito, no sé si algunos la pudieron ver, hay un doctor, creo que es canadiense, que se llama André Mansour, que dio una plática del arte olvidado de la evaluación del pulso venoso yugular al pie de la cama, y que es algo que requiere muchísimo expertise, porque realmente identificar dónde están las pulsaciones yugulares en el cuello no es algo fácil, pero es algo muy útil que da mucha información sobre patologías cardíacas y congestión venosa. A pesar está súper bonita su clase, pero a pesar de tanto que insiste que es importante hacerlo, de que, o sea, yo por más que he intentado volverme un experto en valoración del pulso venoso yugular, siempre me queda duda. Y supongo que alguna vez, si algunos de ustedes lo hacen y se esfuerzan mucho, van a ser expertos. Sin embargo, el Vexus, o utilizar el ultrasonido para reemplazar esa deficiencia de expertise, en mi caso me ha dado resultados mucho más rápido. Son más certeros, y los puedes compartir, que eso es muy importante. Los hallazgos de ultrasonido, el que hace ultrasonido y no graba, se está equivocando. Todos tus ultrasonidos hay que grabarlos, compartirlos, y de esa manera puedes, ¿no?, interactuar, preguntarle a gente más experta qué opina. Y esta es una herramienta que ahora que hemos estado haciendo el curso de ultrasonido ahí en el Hospital de Nutrición, te das cuenta que alguien la puede aprender en 15, 20 minutos de una demostración práctica, y realmente es algo que rápidamente pueden empezar a reproducir. Entonces, poco a poco vemos que más gente lo quiere hacer, que la experiencia con esta herramienta va creciendo, y creo que es momento de empezar a hacerlo todos, porque sí está teniendo efecto importante en el cuidado de los pacientes, sobre todo con pacientes con falla cardíaca, ya que esta es una evaluación de congestión venosa. La razón por la que es importante estudiar la congestión venosa, y es una diapositiva muy bonita de esta revisión de falla cardíaca derecha, es que normalmente cuando hablamos de falla cardíaca nos concentramos más en los efectos adversos del bajo gasto, ¿no?, que es la hepatitis por isquemia, ¿no? Sin embargo, algo que se pasa por alto de forma frecuente es que la congestión venosa que empieza por una presión auricular derecha elevada, genera efectos adversos hacia atrás que repercuten en las venas de los órganos periféricos, ¿sí? Deja ver si puedo aquí poner la plumita así. Entonces, la PVC elevada, que aquí la podemos ver, trae como consecuencia la elevación en la presión de las venas cercanas al corazón, que es la vena cava, y eso se transmite de forma retrógrada, ¿no?, a las venas hepáticas, a las venas renales, y repercute en la función orgánica. En el caso del riñón, le estamos algunos llamando renosarca, pero creo que un nombre más correcto a la fisiopatología del síndrome cardiorrenal tipo 1 es este nombre de tamponade intracapsular, que simplemente se debe a un aumento en la presión venosa del riñón, que poco a poco aumenta la presión intersticial hasta que disminuye la perfusión, ¿sí?, debido a que la perfusión renal depende de la presión arterial media menos la presión venosa, ¿cierto? Bueno. Utilizando el ultrasonido, y esto es algo que creo que ya mucha gente que hace ultrasonido sabe hacer, no es necesario detenerme mucho, es el primer paso para valorar la congestión venosa, pues consiste en valorar la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava superior se puede interrogar mediante ecocardiograma transesofágico, eso no es práctico, pero la vena cava inferior es fácilmente accesible, ¿sí?, colocando la sonda de ultrasonido, ya sea el transductor cardíaco o el abdominal, en el espacio subsifoideo, y de esa manera obtener una vista larga de la vena cava. No sé si eh, se ve mi mouse.
Sí, ¿La flechita del mouse la pueden ver? sí, Ah, perfecto. sí, Doc. Aquí en donde tengo el mouse, si pueden ver, esta es una vena cava normal, en el que en este eje longitudinal se puede observar primero el corazón derecho, si esto que estoy aquí señalando es la aurícula derecha, y después esta estructura tubular, que es la vena cava inferior, que la reconozco primero porque drena a la aurícula derecha, segundo porque tiene esta vena chiquita que sale casi muy proximal al inicio de la vena cava inferior, que es la vena suprahepática. Una vena cava normal es una vena cava pequeña, menos de 2 centímetros de diámetro, que con la respiración, sobre todo con la inspiración, disminuye su volumen a prácticamente cero, o sea, colapsa, digamos, más de un 50%, en este ejemplo están viendo 100% de colapso. Sí, por el contrario, esta vena que estoy señalando acá del otro lado, vean una vena cava tubular que no cambia sus dimensiones. En el ciclo respiratorio, ¿sí? Siempre tiene el mismo diámetro, este es un paciente congestivo y por lo tanto estamos hablando de que ya la presión auricular derecha ha aumentado a tal grado que el volumen, el diámetro de esa vena cava está fijo con los cambios respiratorios. Estas son las mismas venas vistas desde girando la sonda 90 grados. Y en vez de verlo en una vista longitudinal, lo vemos en un eje corto, donde se ve los dos ejes, el eje antero-posterior y el eje látero-lateral, ¿cierto? Entonces vemos aquí igual, esta es una vena cava que colapsa completamente con la respiración y esta es una vena cava congestiva. Sí, bueno, hay muchas definiciones de qué es una vena cava congestiva, pero generalmente podemos ponernos de acuerdo y decir que una vena cava con un diámetro anteroposterior mayor a 2 centímetros, que colapsa menos del 20% con la inspiración, pues es una vena cava que tiene o que refleja un aumento importante en la presión central y por lo tanto es una vena cava congestiva. ¿Ok? Y aquí está, en este artículo lo que pueden ver es conforme aumenta la presión central en el eje de las X, el diámetro de la vena cava va aumentando, 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 casi hasta llegar a los 2 centímetros, que es cuando su pared, la pared de la cava, pues ya no se puede estirar más, porque ya no da más. Y por lo tanto, cualquier aumento de presión a partir de este punto pues no generará mayor diámetro de la vena cava, sino que se empezará a transmitir esa presión de forma fácil hacia las estructuras que se encuentran posterior o atrás de la vena cava, ¿sí? Este es un ejemplo importante a reconocer porque la complianza venosa, la complianza de la vena cava es diferente en cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, vean esta imagen del paciente A, es un paciente con falla cardíaca derecha crónica, ¿sí? Que su vena cava, debido a que el paciente está expuesto a presiones auriculares derechas elevadas de forma crónica, ya tiene cierta remodelación o tiene ciertos cambios en la estructura de su pared que le permiten dilatarse no a 2 centímetros, como aquí en lo normal de un paciente con falla cardíaca, sino que poco a poco se va remodelando y en este caso vemos una vena cava de hasta 3,4 centímetros. ¿Sí? Pacientes con falla cardíaca derecha, hemos llegado a ver venas cavas hasta de 5 centímetros. Y eso es porque hay remodelación de la pared. Entonces, más que el valor absoluto de cuánto mide, ¿sí? La variabilidad respiratoria es mucho más importante o mucho más útil para indicarnos en qué parte de la curva, ¿sí? De complianza de la vena cava estamos. ¿A qué me refiero? A que esta vena cava del paciente A y esta vena cava del paciente B, aunque tienen diámetros diferentes, y una mide 3,4 y la otra mide 1,8, las dos, si las ven acá en el video que está en medio, ninguna de las dos colapsa con la respiración. Eso quiere decir que los cambios que estamos logrando de presión intratorácica con la respiración no son suficientes para cambiar su volumen. Y nos habla de que ya estamos en esta parte plana, en la curva de complianza de la vena cava inferior. ¿Sí? Si estuviéramos de este lado, en la porción ascendente, pues un cambio en la presión venosa central tendría que traducir un cambio en el diámetro, ¿cierto? Entonces, más que el diámetro absoluto, el cambio respiratorio, que una vena cava no colapse con la respiración, me habla que me estoy moviendo
de presión venosa central o de presión intratorácica en esta región de la curva de complianza de la vena. Y habla que ya estoy en la zona que llamaríamos congestiva. ¿Ok? Bueno, supongo que alguna vez en el Guyton, en el Boron, en cualquier libro de fisiología han visto este diagrama y que muestra que el flujo en los vasos sanguíneos, en todo el árbol vascular, es un flujo que generalmente es pulsátil a nivel de las grandes arterias. Sin embargo, esta pulsatilidad se atenúa cuando pasamos las arteriolas, dado que la resistencia que ofrecen las arteriolas pues es bastante grande, y también la complianza arterial, como por ejemplo la pared de la aorta, la distensión de su pared con cada sístole amortigua un poquito esta pulsatilidad, de tal suerte que los capilares y las vénulas tienen un flujo continuo que no es pulsátil, ¿sí? De forma interesante y algo que casi no le ponemos atención, el flujo venoso también es pulsátil, ¿ok? ¿A qué me refiero? Vean, en la vena cava inferior, por ejemplo, o en la vena suprahepática, el flujo venoso tiene pulsatilidad. Y esto obedece a cambios que ocurren de presión en la aurícula derecha secundarios al ciclo cardíaco. Esta pulsatilidad igual se transmite de forma retrógrada, ¿sí? De las venas grandes como la vena cava a venas medianas como las venas suprahepáticas. Sin embargo, ya más allá y más distal, esta pulsatilidad se atenúa debido a que la pared de los vasos a la hora de distenderse, así como se distiende la pared de la vena cava, pues también se distiende la pared de las venas hepáticas y las venas parenquimatosas. Eso absorbe la energía pulsátil y la disipa, siendo que al final del árbol venoso, estamos hablando de vénulas y capilares, el flujo ya no es pulsátil, ¿sí? ¿De dónde viene la pulsatilidad? Bueno, la pulsatilidad viene de que normalmente la presión venosa central o la presión en la aurícula derecha tiene cambios cíclicos que ocurren con el ciclo cardíaco, ¿sí? Y estos cambios de presión pues van a traducir un flujo pulsátil en las venas cercanas, ¿sí? Y entonces normalmente, si se fijan, y esto supongo que lo recuerdan, es la curva normal de presión venosa central se compone de una onda A, ¿sí? Que se debe a la contracción auricular derecha, ¿sí? Y después viene una onda descendente que se conoce como onda X, aquí no sé por qué no se ve, pero debería decir X. Esta onda descendente ocurre durante la sístole ventricular, ¿sí? Cuando se contrae el ventrículo derecho, la succión que genera los músculos papilares jalan la válvula tricúspide hacia la cavidad del ventrículo derecho y esto permite que la aurícula derecha se llene y por lo tanto baja su presión porque hay un efecto de succión, ¿sí? Hay una onda intermedia que a veces se ve, pero esta casi nunca la vamos a ver en el Doppler, entonces la voy a ignorar. Cuando termina la sístole, comienza a haber llenado pasivo de la aurícula derecha y por lo tanto aumenta su presión, esto se conoce como onda V, ¿sí? Y posteriormente la diástole del ventrículo derecho, se relaja el ventrículo derecho y eso vuelve a succionar sangre desde la aurícula hasta el ventrículo y genera una disminución en la presión venosa central. Bueno, esos cambios, si nosotros hacemos Doppler a la vena hepática, vamos a ver que son exactamente o que generan un flujo que es una imagen en espejo de la presión venosa central. El flujo normal de sangre en la vena suprahepática no es un flujo continuo. Digamos, no todo el tiempo está circulando sangre a la misma velocidad del hígado al corazón, sino que hay flujo en ciertos momentos del ciclo cardíaco. Por ejemplo, durante la patada auricular, ¿sí? Cuando se contrae la aurícula derecha, el flujo del corazón hacia el hígado es retrógrado, digamos, la aurícula avienta sangre de regreso hacia el hígado y vamos a ver una ondita retrógrada, ¿sí? En el flujo Doppler de la vena hepática. Cuando vemos un Doppler vamos a ver una gráfica que grafica velocidad, ¿sí? En el eje de las Y en función del tiempo en el eje de las X. Todo lo que está arriba de la línea de base se aleja de mi transductor, perdón, se acerca a mi transductor y todo lo que está abajo de la línea de base se aleja de mi transductor. Como yo interrogo la vena hepática, ¿sí? En la línea axilar media, muy pegado al hígado, pues la onda A se aleja de mi transductor porque va del hígado al corazón. Y entonces voy a ver una onda, perdón, se acerca a mi transductor porque mi transductor está en el corazón. Cuando se contrae la aurícula derecha, la sangre se expulsa del corazón hacia el hígado.
esto se acerca a mi transductor y me dice que no hubo retorno venoso del hígado al corazón en ese momento, sino al contrario, hubo flujo reverso. ¿Ok? En cambio, cuando ocurren los eventos normales, la sístole ventricular derecha y la diástole ventricular derecha, esto genera, ¿sí?, llenado de la aurícula derecha a expensas del retorno venoso. Por lo tanto, voy a ver flujo que va, obviamente, alejándose de mi transductor y va del hígado hacia el corazón. Entonces, normalmente así drena la sangre que se encuentra en el hígado. Tiene un flujo que tiene una variabilidad franca que ocurre con el ciclo cardíaco y que lo podemos interrogar con Doppler muy fácil. ¿Ok? Entender qué genera cada onda en el Doppler suprahepático es útil. Una, porque nos permite hacer algunos diagnósticos o entender la fisiología del patrón de llenado del ventrículo y la aurícula derechas. ¿Sí? Y entonces, recordando, la onda A ocurre durante la sístole auricular o la patada auricular, la onda S ocurre durante la sístole ventricular derecha y la onda D durante la diástole ventricular derecha. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, este primer ejemplo de una vena suprahepática que tiene un flujo anormal, ¿sí? Aunque tiene las ondas normales, la onda A, la onda S, la onda B y la onda D. Este es un paciente con hipertensión pulmonar crónica e hipertrofia ventricular derecha, de tal manera que su ventrículo derecho ya no tiene la misma compliance, es un ventrículo un poquito más duro, que cuando la aurícula se contrae, ¿sí?, no acepta ese volumen atrial y todo se regresa hacia el hígado. Entonces, en este paciente con hipertensión pulmonar y hipertrofia ventricular derecha, vamos a ver ondas A gigantes o ondas B gigantes. A pesar de que si tiene, bueno, y en este paciente si tiene la función sistólica ventricular derecha preservada, pues vamos a ver una onda S normal y una onda D normales. ¿Ok? En el segundo ejemplo, este es un paciente que tiene una insuficiencia tricuspidia moderada. ¿Sí? La insuficiencia tricuspidia se manifiesta durante la sístole ventricular. Y entonces lo que vamos a ver es una onda S de menor tamaño que la onda D. Y si la insuficiencia tricuspidia se vuelve grave o avanzada, entonces toda la sangre del ventrículo derecho, o la gran mayoría de la sangre que hay en el ventrículo derecho durante la sístole, se va a regresar hacia el hígado. Y entonces vamos a tener una onda A reversa, que esa es la normal de la patada auricular, pero ahora durante la sístole ventricular, en vez de ver una onda S anterógrada, vamos a ver una S reversa. ¿Ok? Todo este flujo de color rojo se está regresando hacia el hígado. Y entonces depende de la patología cardíaca que estemos viendo, vamos a tener algunas ondas retrógradas. Las ondas retrógradas normales son la A y la B, ¿sí?, que en condiciones patológicas pueden estar exageradamente grandes, ¿sí? O podemos tener alguna onda reversa extra. Por ejemplo, en insuficiencia tricuspidia grave no solo se regresa el flujo durante la patada auricular, sino también la sístole ventricular genera una onda S reversa que va a transmitirse hacia los órganos. ¿Ok? ¿Cómo se transmite este flujo? Vean, aquí hay, de hecho, este flujo son en mis propias venas. Este es el flujo de mi vena suprahepática, en donde al interrogarla con Doppler, aquí ya este es un flujo real, van a ver que tiene una onda A, una onda S de mayor tamaño que la onda D, eso es un flujo hepático normal, ¿sí? Y esta onda A se transmite de forma retrógrada desde la aurícula derecha hasta las venas periféricas. Vean, si yo interrogo mi vena femoral, en la vena femoral voy a tener que tiene un flujo pulsátil. Y esa pulsatilidad está principalmente dada a que la patada auricular interrumpe un poquito el flujo. Entonces, cada que se contrae mi aurícula, pulsa mi vena femoral. ¿Sí? Sin embargo, si yo me alejo de la vena femoral, por ejemplo, interrogo mi vena poplitea, ven cómo la vena poplitea tiene un flujo continuo, no pulsátil. ¿Ok? Y eso es porque la pulsatilidad de las venas que se generan en la aurícula derecha se amortigua conforme me alejo de la aurícula derecha porque las venas van distendiendo sus paredes. Sí, normalmente las venas tienen paredes colapsadas y cuando distiendes la pared, debido a la complianza de esa vena, pues absorbe un poquito de esa energía pulsátil y disipa esa pulsatilidad de tal suerte que cuando estamos muy lejos no deberían de pulsar. Si aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, gráfico la presión venosa en función del volumen,
que es igual a una curva de complianza como la que ya habíamos visto, y si mis venas no están llenas o no están ingurgitadas, digamos, pues entonces cada que aumenta su presión se van a dilatar y eso va a absorber la energía pulsátil. Sin embargo, si mis venas ya están ingurgitadas o ya tengo lo que llamamos congestión, una vena llena, aquí le pongo full vein, pues entonces ya no hay complianza, ya no hay más a dónde distender la pared y cada que aumente su presión se va a transmitir a venas más distales. ¿Okay? Por ejemplo, y esto es rapidísimo, un ejemplo que se me hace muy interesante, este es un artículo en donde se interroga la vena safena y ven que la vena safena en condiciones normales, aquí está sin pulsatilidad, casi el 96% de las venas safenas son no pulsátiles, ¿sí? Pero cuando estas venas tienen insuficiencia venosa periférica o están patológicamente dilatadas, un corazón derecho normal, pero con insuficiencia venosa crónica, estas venas empiezan a pulsar. Aquí tiene pulso, pulso, pulso. El 94% de los pacientes con insuficiencia venosa CEP4 a CEP6 tienen pulsatilidad en la vena safena. Y esto se debe a que sus venas ya están en esta parte de la curva de complianza, ya están llenas. Y entonces ya no amortiguan estos cambios de presión que ocurren en la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, pues las venas de las piernas no nos sirven para valorar congestión venosa central, porque cuando pulsan las venas de las piernas, pues nos hablan de congestión venosa periférica, ¿sí? La manera de valorar congestión venosa central es interrogar el lecho portal. Ese es el principal sitio en donde yo puedo valorar congestión venosa central. ¿Por qué? Porque la vena porta, ¿sí? La podemos representar con esta flecha del final, se encuentra atrás de un sistema de capilares, que son los sinusoides hepáticos, y dos, se encuentra relativamente cerca de la aurícula derecha. Sí, pues la aurícula derecha da origen a la vena cava inferior, que vendría siendo esta vena de aquí, después las venas suprahepáticas y después venas parenquimatosas del hígado que van a acabar drenando los sinusoides y a la vena porta. Este sistema me permite interrogar congestión venosa central, ¿sí? Ya que la dilatación de las venas suprahepáticas o la dilatación de las venas hepáticas segmentarias no obedece a un problema similar al de las, por ejemplo, CEP3, CEP4, al de la insuficiencia venosa periférica. Cuando estas se dilatan, siempre o casi siempre ocurre en un contexto de insuficiencia cardíaca derecha. Y entonces, normalmente, no debería pulsar la vena porta, ¿sí? Porque la pulsatilidad que se observa aquí en la vena cava o en las suprahepáticas, que viene directo de las ondas de presión venosa central, se amortigua aquí en el paso 2 por la complianza venosa, que la vamos a tener gracias a que la pared de los vasos de las venas hepáticas se distienden y se atenúa porque los capilares otorgan resistencia. De tal manera que nunca debería de llegar esta pulsatilidad a la vena porta. ¿Okay? Sin embargo, en condiciones patológicas en las que las venas están distendidas, ya esta pulsatilidad no es capaz de ser amortiguada ni por la complianza venosa ni por la resistencia capilar y la vena porta se vuelve pulsátil. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo ya con la anatomía de un lobulillo hepático, y que pueden ver cómo la pulsatilidad normal que se observa en la vena hepática, que ya la vimos, debe ser, en condiciones normales, amortiguada por la complianza venosa de las venas hepáticas más pequeñas y atenuada por la resistencia que generan estos capilares, de tal manera que a donde drenan, que es la vena porta, nunca debería de llegar un flujo o una onda pulsátil. ¿Ya? Y entonces aquí hay un ejemplo súper bueno de cómo se ve la pulsatilidad en una vena porta en un paciente congestivo. Primero veamos el paciente normal. Sí, el paciente normal tiene aquí su curva normal de presión venosa central, que genera una onda A, una onda S y una onda D, que ya lo vimos. Sin embargo, esta pulsatilidad se atenúa en todo el lecho hepático, se amortigua con los capilares y cuando interrogamos el flujo en la vena porta, vemos que el flujo es continuo, prácticamente no pulsátil, ¿sí? En cambio, vean este otro ejemplo, es un paciente con falla cardíaca, bueno, biventricular, pero falla derecha importante, y tiene insuficiencia tricuspidia. Entonces, su onda S no es anterógrada, sino retrógrada, aquí la pueden ver,
Entonces, tanto la onda A como la onda S están generando ondas retrógradas que se van a transmitir por el lecho venoso y que estamos viendo que llegan hasta la vena porta. ¿Sí? Esta es la vena porta de ese paciente. Entonces ya no tiene un flujo continuo. ¿Sí? Ahora tiene una pulsatilidad en el que tiene incluso un poquito de flujo reverso generado porque la insuficiencia tricuspidia está afectando todo el camino hasta la vena porta. ¿Okay? Esta vena tiene una pulsatilidad de más del 100%. ¿Sí? Digamos, de aquí sería 0% de pulsatilidad si estuviera continua, acá abajo sería 100% y acá sería más del 100% porque tiene flujo reverso. ¿Ok? Bueno, y esto de andar midiendo la vena porta no es algo nuevo. ¿Sí? Vean, desde 1990, los radiólogos, estos son en revistas de radiología, se dieron cuenta que la pulsatilidad de la vena porta es un signo de insuficiencia tricuspidia. ¿Sí? También se dieron cuenta que es un signo de falla cardíaca. ¿Ok? Y también es un signo de congestión en pacientes con falla cardíaca derecha. Y estos artículos viejitos pues estaban publicados en revistas de radiología, en donde pues básicamente los reportaban como un hallazgo interesante de ultrasonido de hígado en pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, nadie le había dado la aplicación o la utilidad clínica que puede tener, hasta que este grupo canadiense, liderado por el doctor André Denot, empezó a utilizar las mediciones de vena porta en pacientes sometidos a cirugía cardíaca en su práctica clínica. Y acabaron por hacer este estudio en el que demuestran que aquellos pacientes congestivos demostrados por aumento en el índice de pulsatilidad de la vena porta, ¿sí? Es mucho más probable que tengan lesión renal aguda que aquellos que no tengan pulsatilidad portal. De hecho, en esta cohorte de pacientes postoperados, el mejor predictor de lesión renal, más que la PVC, más que el gasto cardíaco, más que la duración de la cirugía, el principal predictor de lesión renal en este estudio fue la pulsatilidad de la vena porta. ¿Ok? Y bueno, después de eso, el mismo grupo de André y otro grupo de anestesiólogos lo empezaron a adoptar y básicamente cada vez hay más datos que, algo que ya sabíamos, la vena porta es un indicador de disfunción ventricular derecha. ¿Sí? Aquí también este es otro estudio por ecocardiografía transesofágica, nuevamente mostrando que la vena porta es un indicador de disfunción ventricular derecha. ¿Ok? Ahora, la porta tiene algunos problemitas. Primero, sujetos delgados sanos, y eso ahora que hemos estado haciendo cursos de ultrasonido ahí en nutrición, vemos que los residentes, sobre todo residentes que están delgados, pueden tener pulsatilidad de la vena porta, ¿sí? Aunque no tengan falla cardíaca derecha o aunque no estén congestivos. Entonces, no siempre ver pulsatilidad portal quiere decir congestión. ¿Ok? Por el otro lado, si el parénquima hepático está fibroso, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes con cirrosis, la resistencia que va a oponer el sinusoide hepático a esta onda de pulsatilidad retrógrada que se transmite desde el corazón hacia la porta, pues va a haber muchísima resistencia porque el sinusoide está duro. Entonces es muy común en pacientes con cirrosis que aunque tengan falla cardíaca, ¿sí? Y vengan con un corazón derecho dilatado, insuficiencia tricuspidia, francos datos de falla cardíaca, presión venosa central elevada, es muy común que veamos una vena porta continua, no pulsátil. Y entonces en pacientes con cirrosis la vena porta no es tan útil para valorar congestión. Dado a que existen falsos positivos, falsos negativos, pues una manera de contrarrestar esto ha sido el no evaluar una sola vena, ¿sí? Sino utilizar un índice de congestión venosa que ha sido bautizado como VEXUS o Venous Excess Ultrasound Score o el score ultrasonográfico de exceso venoso que va desde 0 hasta 3. El VEXUS 0 básicamente es iniciar por medir primero la vena cava, ¿sí? Y si la vena cava es no congestiva, por ejemplo, vean esta vena cava pequeña que colapsa con la respiración, si la vena cava es no congestiva, dar por terminado el protocolo, ¿sí? Porque la probabilidad de que el paciente esté congestivo si tiene una vena cava normal es bajísima, tan es así que si tú ves alteraciones en los flujos Doppler, pues entonces muy probablemente sean falsos positivos.
Y sí, efectivamente, en todos los sujetos sanos que interrogamos durante el curso de ultrasonido en nutrición, son residentes delgados. Bueno, les medimos la porta por academia para aprender a medirla, pero todos tienen una vena cava normal, ¿sí? Que colapsa con la respiración. Entonces, un Vexus 0 es un paciente no congestivo, es un paciente que tiene una vena cava normal. Y no tendríamos por qué irnos a interrogar ni su vena hepática, ni su vena porta, ni su vena renal. La vena renal se comporta similar a la porta. En condiciones no congestivas tiene un flujo continuo, ¿sí? Abajo de la línea de base. La diferencia es que la vena renal casi siempre va paralela con una arteria intrarrenal y siempre vamos a tener flujo arterial arriba de la línea de base y venoso abajo de la línea de base. Entonces, vean, este es un flujo renal normal que tiene un flujo arterial aquí arriba, que es pulsátil obviamente porque las arterias son pulsátiles, pero un flujo venoso continuo, ¿ok? En este paciente nunca debimos de haber medido estos flujos porque la vena cava era normal. Sin embargo, bueno, aquí están por academia para que vean cómo se ve una porta normal y una vena renal normal. Conforme se congestiona un paciente, el primer paso, que es el Vexus 1, es una vena cava congestiva, pero que aún tiene un flujo hepático, un flujo portal y un flujo renal normal. ¿Sí? Flujo hepático normal es onda S mayor a D y la vena porta con una mínima pulsatilidad o pulsatilidad menor al 30%. ¿Sí? El flujo renal a veces pulsa un poquito, miren, como este, pero es normal siempre y cuando no esté interrumpido. Como vamos a ver, en el Vexus 2 ya son alteraciones moderadas en los flujos. Obviamente una cava congestiva, cualquier alteración en la vena suprahepática, si no tiene que ser, por ejemplo, esta es una insuficiencia tricuspidia moderada, ya que la onda S es de menor tamaño que la onda D. Aquí está la A, S chiquita, D grandota. Pulsatilidad portal mayor al 30%, pero menor al 50%, y un flujo renal interrumpido, pero que todavía tiene flujo en sístole, interrumpido, en diástole, interrumpido. ¿Ok? Y la mayor grado de congestión, o el Vexus 3, es un paciente con una vena cava obviamente congestiva, ¿sí? Una vena hepática con alteraciones graves, por ejemplo, una insuficiencia tricuspidia grave, como en este caso, aquí tenemos la onda A, la S reversa, y nada más tenemos un flujo anterogrado que es la onda D. Una pulsatilidad portal más del 50%, en este ejemplo este paciente tenía más del 100% porque incluso tiene flujo reverso, y una interrupción total del flujo renal que nada más ocurre en una parte del ciclo cardíaco, puede ser en sístole o puede ser en diástole. En el caso de este paciente pues es en diástole porque solo tiene flujo anterógrado en diástole. ¿Ok? Aquí hay un artículo muy importante del mismo grupo del doctor André Denot, que es el anestesiólogo que empezó a usar la porta, en el que compara utilizar este, este score de valoración de congestión venosa, que es el Vexus, y valorarlo como Vexus 1, Vexus 2 o Vexus 3, y cómo esto predice lesión renal aguda en la misma cohorte de pacientes postoperados de cirugía cardíaca, predice la lesión renal aguda con mucho mayor especificidad, ¿sí? Y una razón de verosimilitud de mucho mayor, de 6, así uno lo compara con cada medición individual, por ejemplo, la porta, la vena hepática, la vena renal, o incluso medir con catéter la presión venosa central. Ninguno de estos tiene el mismo valor predictivo que utilizar el score completo. Por lo tanto, es muy importante el no quedarnos solo con la porta, sino ser sistemáticos y hacer vena, al menos vena cava y vena porta. ¿Sí? Si no queremos hacer mucho, si podemos hacer todo, pues tenemos vena cava, vena hepática, vena porta y vena renal. ¿Por qué digo al menos vena cava y vena porta? Porque en mi experiencia y los que estamos haciendo Vexus, esas dos son las más importantes. Si tienes una vena cava normal, ya acabaste, ya no hay necesidad de seguir, pero si tu vena cava es congestiva, la vena porta es la que más fácil te ayuda a valorar el grado de congestión, ¿sí? Ya quedamos que una vena porta normal es un flujo continuo, no pulsátil, una congestión moderada es una pulsatilidad mayor a 30%, pero menor a 50%, y una congestión grave es una pulsatilidad mayor a 50%, en este caso aquí tiene flujo retrógrado, sería más del 100%. ¿Ok?
En el flujo intrarrenal, que es el que está aquí de color azul, lo normal es tener un flujo continuo o ligeramente pulsátil, y anormal, congestión moderada, es tener un flujo interrumpido bifásico. Congestión grave es tener un flujo interrumpido que solo ocurre en diástole o en sístole, pero solo tiene una onda y se conoce como flujo monofásico. ¿Ok? Bueno, para que vean más o menos cómo se comporta, este es un ejemplo de un paciente con hipertensión pulmonar que llega a urgencias con lesión renal aguda, creatinina de 3.5, anuria, tenía hipercalemia, ¿sí? Y aquí está el Vexus inicial a su llegada a urgencias. Tiene una vena cava inferior de 3 centímetros. No tengo aquí el video, pero no colapsaba con la respiración. Su vena hepática tiene un flujo sistólico reverso, ¿sí? Esta es la onda D y esta es la onda A, DS. La onda A no se ve. Y esta onda S se está transmitiendo hasta la porta. Ese paciente está suficientemente congestivo para que la onda S reversa se transmita a la porta y genere flujo retrógrado. Y vean, la vena renal tiene un flujo monofásico, en el que solamente se ve una ondita y después nada, ¿no? Interrumpido completamente. Bueno, total, por la hipercalemia que tenía, lo intentamos tratar con diurético, no respondió, acabó siendo conectado a la máquina de hemodiálisis. Después de ultrafiltrarle 2 litros, aunque obviamente su vena cava sigue congestiva, sigue midiendo 3 centímetros y no colapsa con la respiración, vemos mejoría en los flujos venosos periféricos. Sí, ahora la onda S ya no es retrógrada, ya tenemos DS, DS, no se ve la A en este paciente, nunca la pude ver, a veces no la ves, pero este es D, S menor a D, ¿ok? Entonces tenemos una S chiquita que ya no es reversa, como acá, y una D grandota. Una pulsatilidad portal que ya no es del 100%, sí, aquí era del 40%, o sea, mejoró bastante, ya no es Vexus 3, ahora es Vexus 2, y un flujo renal bifásico, que ahora ya no es solamente en una parte del ciclo cardíaco, sino tenemos en sístole y en diástole, en sístole y en diástole, ¿ok? Bueno, seguimos dándole diurético a este paciente, terminó de mejorar, se fue casi con su creatinina basal y después yo lo vi en la consulta, seguimiento ambulatorio, y ya que estaba con una creatinina normal, sintiéndose bien, dije, pues lo voy a volver a revisar a ver cómo quedó, debido a que es un paciente con hipertensión pulmonar crónica. ¿Sí? Su vena cava siempre está dilatada. Esta vena cava medía de nuevo 3 centímetros sin colapso inspiratorio, ¿sí? Entonces técnicamente sigue siendo un Vexus 1. Este paciente vive congestivo y así va a vivir, pero vean los flujos a nivel orgánico. Su suprahepática ya tiene normal SD, SD, SD. La vena porta está completamente normal con un flujo continuo, ininterrumpido, y las venas renales todavía muestran un poquito de congestión con un flujo bifásico, pero digamos ya la onda S y la onda D ya son más similares que en el caso anterior. Entonces, ahí la dejamos. Un paciente que se descongestionó, que nunca se va a poder descongestionar al 100% porque tiene falla cardíaca derecha, pero así evitamos que su riñón haga tamponada intracapsular y haga esta lesión renal aguda si lo mantenemos descongestivo. También así hemos logrado que ya no tenga que requerir visitas a urgencias. Y así con todos los pacientes que estamos viendo. Ay, no puedo dar la siguiente, a ver. Se atoró mi máquina, ¿eh? Esta es una serie de casos que ya nos aceptaron la publicación en el Journal de Cardiorenal Medicine. Se tardan como 3 meses en publicar esto. Pero bueno, en esta serie demostramos en pacientes con tanto falla cardíaca izquierda como falla cardíaca derecha, todos los pacientes que llegan con lesión renal aguda y congestión, que si los tratamos con tratamiento descongestivo, es decir, diurético, después de lograr la descongestión, su pulsatilidad portal de estar elevada, por ejemplo, aquí vean 40, 60, 80%, más del 100%, todos disminuyen a una pulsatilidad normal, menos de 30%, y esto coincide con la mejoría en su creatinina sérica, ¿sí? Aquí están, vean, las portas congestivas, pulsátiles en toda esta columna, y después del tratamiento, vean ya una porta continua, ¿no? Con un flujo no pulsátil, igual en falla cardíaca derecha, y de forma importante, después de descongestionar a los pacientes con falla cardíaca izquierda, que es aquí la columna negra, muchos logran tener una vena cava normal,
es decir, menos de 2 centímetros con colapso inspiratorio más del 50%. Sin embargo, los que tienen falla cardíaca derecha van a vivir con la vena cava dilatada y no colapsable, aunque ya estén descongestionados. Ya no se puede más. Si tú sigues dándole diurético, normalmente se hipotensan, porque requieren, y esto no es un mito, esto es cierto, algo que siempre nos han dicho es que el ventrículo derecho es dependiente de precarga. Y sí, sí requiere estar un poquito más precargado y por eso viven con una vena cava dilatada, pero hasta cierto punto. Si se siguen sobrecargando de volumen, su vena porta va a empezar a pulsar y entonces van a hacer lesión renal aguda congestiva. Entonces creo que lo mejor es tener a estos pacientes con una vena porta lo menos pulsátil posible, ¿sí? Y tratar de llevarla a lo normal, pero jamás tratar de llevar su vena cava a lo normal. Ellos tienen que vivir con cierto grado de congestión. Y aquí lo mostramos, nuestros pacientes ya descongestivos, ya con función renal normal, pacientes con falla cardíaca derecha, que son las barras claras, su vena cava no mejora nada, ¿ok? Pero sí su vena porta. Entonces, en este grupo de pacientes es útil para seguir la congestión, la vena porta mucho más útil que la vena cava que no va a cambiar, ¿ok? Y este artículo acaba de salir, no sé si salió ayer, antier, lo acabo de ver, lo leí. Es un artículo en India, publicado en el Journal de Terapia Intensiva de la India, en el que siguen 30 pacientes con falla cardíaca que llegan a urgencias y muestran que igual usan el score de Vexus, ¿sí? Y aquellos que tienen lesión renal aguda que mejora con diurético también coincide con que mejora el score de Vexus. Es exactamente lo mismo que nosotros mostramos. ¿Sí? Y que aquellos que su lesión renal aguda no mejora, en algunos incluso tienen empeoramiento de los flujos venosos o peor Vexus. En este artículo muestran que tanto el balance de fluidos como la mejoría de la lesión renal correlacionan muy bien con cambios en el score de Vexus, ¿sí? Y realmente no hay buena correlación con la presión venosa central. Es decir, el número de presión que tú miras con un catéter no correlaciona tanto con desenlaces o con lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque la presión venosa central no refleja si ya las venas están congestivas. Sí, hay pacientes que tienen más complianza venosa y entonces aguantan un poquito más de presión, como aquellos con falla cardíaca derecha crónica. Entonces, para que la presión del ventrículo derecho o aurícula derecha se transmita al riñón y cause problema, no solamente tiene que haber una PVC alta, tiene que haber una PVC alta y tienen que estar las venas ya distendidas a su máximo grado para que no puedan amortiguar la pulsatilidad y entonces, ¡pum!, esa pulsatilidad se transmite hasta el riñón y genera afección del flujo, ¿ok? El Versus no solamente mide la PVC, sino mide la PVC en función de la complianza venosa. Vamos a ver un video rapidísimo de cómo se mide la vena porta y la vena hepática. Vean ahí en la línea axilar media, ¿sí? Yo uso el transductor cardíaco porque me gusta más. Aquí voy a encontrar inmediatamente el hígado, ¿sí? Voy a ver mi vena hepática y mi vena porta. La vena hepática no tiene pared y vean la vena porta como tiene una pared blanca o ecogénica, así la distinguen, ¿sí? Si no las pueden distinguir por anatomía, le pones color. La vena porta tiene que tener un flujo rojo porque se acerca al transductor y la vena hepática tiene un flujo azul pulsátil porque obviamente casi siempre se está alejando del transductor ese flujo, ¿ok? Y si yo presiono el botón de Doppler acá abajo, pongo el volumen muestra del Doppler sobre el vaso sanguíneo, en este caso vean la vena suprahepática, le pido que aguante el aire y doy Doppler pulsado, voy a obtener un trazo suprahepático normal, que vean, este es un paciente sano, tiene una onda S, una onda D de menor tamaño y una onda A reverso. Entonces, desde ahí ya sé que no tiene un problema en el patrón de llenado de su ventrículo derecho, pero vean su vena porta, aunque sí se ve ligeramente pulsátil, esta pulsatilidad es menor al 30%, se considera un flujo portal normal, ¿ok? Este es un estudio que te lleva, ya cuando has hecho, no sé, bastantes, te lleva 10, 15 segundos. Entonces, es algo rápido, fácil, y si tienes acceso al ultrasonido, lo vas a poder hacer sin ningún problema, ¿ok? Bueno, algunas preguntas que siempre me hacen cuando hablo de Vexus y que creo que podemos ir viendo de una vez, es algo que estamos muy acostumbrados, sobre todo la literatura nos ha ya dado muchísima evidencia, que las líneas B representan congestión. Entonces, ¿por qué no mejor uso líneas B en vez del Vexus?
Pues, o sea, depende que estás buscando, ¿no? Las líneas B no evalúan congestión abdominal, las líneas B evalúan congestión pulmonar que obedece a falla cardíaca izquierda, ¿sí? Eh, los pacientes, o paciente, por ejemplo, un paciente enfermo renal crónico que no orina, pues lo primero que va a tener es disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto líneas B, ¿ok? Sin embargo, muchos pacientes con falla cardíaca derecha, ¿sí? Pueden tener Vexus 3 sin líneas B. ¿Por qué? Porque si el corazón izquierdo bombea bien, pero el derecho no, pues el pulmón no va a estar congestivo, ¿ok? Y por lo tanto pueden tener la congestión abdominal y uno no darse cuenta que está congestivo si solamente ve las líneas B, ¿ya? Además, un paciente con falla cardíaca crónica a veces tiene tanto drenaje linfático pulmonar que ya no se congestionan los pulmones, ¿sí? Pero van a haber congestión abdominal. Y eso también tiene desenlaces adversos. Entonces, si un paciente tiene congestión abdominal, pero no congestión pulmonar, aún así está congestivo, ¿sí? Está congestivo del corazón derecho hacia atrás, no del corazón izquierdo. Y dependiendo la causa, igual pudiera responder a diurético, ¿ok? Bueno, ¿vale la pena hacer el Vexus en un paciente que tiene una vena cava que sí colapsa? No, casi nunca, ¿ok? Si nosotros, lo primero que hacemos en el Vexus es ver la vena cava. Si la vena cava es pequeña, colapsa, con una respiración normal, ese paciente no está congestivo. Entonces no hagas Vexus porque vas a ver falsos positivos, ¿ok? Rara vez, si tú tienes una alta probabilidad preprueba, sabes que es un paciente con falla cardíaca y lo ves que está respirando con muchísimo esfuerzo. Entonces, un paciente que hace mucho esfuerzo respiratorio puede llegar a colapsar una vena cava incluso con una presión venocentral alta. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca franca y una PVC de 20, ¿sí? Para colapsar esa cava, pues la presión intraabdominal debe llegar a más de 20, ¿sí? Porque lo único que determina el colapso de la cava es la presión abdominal menos la presión dentro del vaso, que es básicamente la presión venosa central. Entonces, si el paciente está respirando mucho y baja mucho el diafragma y contrae los músculos abdominales, sí puede llegar a generar una presión intraabdominal de 20 y colapsar esa vena cava. Entonces, sería un falso colapso de la vena cava por mucho esfuerzo respiratorio. En estos casos, yo he visto que si ves la vena porta, va a estar pulsátil y sí representa congestión, pero casi nunca debes de hacer esto. Bueno, si yo estoy en la terapia intensiva y tengo acceso a o en hospitalización, tengo acceso a un catéter venoso central que está midiendo la PVC, ¿el Vexus aporta más que simplemente medir la PVC? Sí, claro que sí. El Vexus no solamente te valora el número de si la PVC está elevada, porque también valora la complianza venosa, como ya lo hemos dicho varias veces. La PVC elevada no debería repercutir o no debería de llegar esa pulsatilidad o esas ondas retrógradas hasta los riñones o hasta el hígado, si no fuera porque las venas ya no pueden aceptar más presión. Y eso pasa cuando ya la curva de complianza está en la parte plana. Entonces el Vexus valora la PVC en función de la complianza venosa. Cuando la vena porta pulsa, es porque la PVC está elevada y las venas centrales ya están congestivas, ¿sí? Ya están ingurgitadas. Entonces su pared ya no se puede dilatar más y ya no puede amortiguar o absorber la energía que genera el corazón derecho a la hora de latir. ¿Ok? Aparte, y esto es un ejemplo muy bonito, hacer el Vexus sirve aunque tengas todas las mediciones que quieras. Por ejemplo, este es un paciente con falla cardíaca biventricular, pero más falla derecha. Este es el ventrículo derecho en un eje corto que está enorme. Este es un corte de su ventrículo izquierdo. Vean cómo cada diástole, el septo interventricular, se aplana hacia el ventrículo izquierdo. Y esto nos habla de que la presión en el ventrículo derecho es mayor que la presión en el ventrículo izquierdo. Su vena cava estaba congestiva, ¿no? Más de 2 centímetros sin colapso inspiratorio. Su vena hepática tenía completa una insuficiencia tricuspidia grave, esto es S reversa D, ni se ve la onda A porque está oculta por todo el flujo retrógrado de la insuficiencia tricuspidia. Y vean, su vena porta tiene una pulsatilidad impresionante, es la vena porta de las más pulsátiles que hemos visto. Entonces, le hicieron un cateterismo derecho los cardiólogos intervencionistas acá en el instituto
Y en el reporte, nosotros nos dan una hojita donde viene el reporte de las presiones, cuánto había de presión en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, la presión de enclavamiento. Y curiosamente nos reportaron que la PVC estaba en 3 centímetros de agua. Ahí venía en la hojita 3 centímetros de agua. Y dije, no, es imposible. ¿Cómo va a tener una presión menos central de 3 con estos hallazgos ultrasonográficos? Entonces lo que hicimos fue hablar con el adscrito de cardiología intervencionista, más para que revisara bien el estudio, y efectivamente este paciente tiene una presión venosa central en 25, no en 3. Entonces, bueno, no es que haya aportado más que la presión venosa central, pero descubrió un error que a lo mejor alguien se la cree, ¿no? Y el Vexus en este caso nos dijo que tenía que haber estado mal ese reporte. Bueno, en pacientes con insuficiencia tricuspidia, es común que me pregunten, ¿el Vexus da falsos positivos? La respuesta es no. ¿Sí? Este es un paciente con insuficiencia tricuspidia. Aquí esta última imagen, este flujo de color azul, es un flujo tricuspidio que se regresa del ventrículo hacia la aurícula y que por lo tanto está generando en la vena hepática un flujo S reverso D, pero esta S reversa está ocurriendo en el contexto de ingurgitación venosa central o congestión venosa central, de tal manera que está llegando hasta la porta. Vean, la porta está pulsando, ¿ok? A este paciente, después de darle diurético, ¿sí? Obviamente es una patología cardíaca muy avanzada, no le vamos a curar la insuficiencia tricuspidia, sigue teniendo S reversa D, pero ya sus venas ya están un poquito menos llenas de sangre, ¿sí? Porque lo descongestionamos y por lo tanto amortiguan estas ondas de tal suerte que ya no llegan a la porta y entonces la porta de ese paciente ya no pulsa. Entonces podemos mostrar cómo a pesar de que sigue con insuficiencia tricuspidia grave, se pudo descongestionar. Y la única forma de saberlo en este paciente era mediante su vena porta, porque todos los demás hallazgos siguen prácticamente igual. Ahora, la clínica cambió mucho, el paciente se sintió mucho mejor y se le quitó la disnea de esfuerzo. Bueno, no se le quitó, pero mejoró bastante su disnea de esfuerzo. Hay veces que me mandan imágenes en donde tienen una vena porta pulsátil con una vena suprahepática normal y me preguntan que cómo interpretan eso porque parece ser discordante. Y pues no, la verdad es que no. La vena hepática solamente me habla del patrón de llenado del ventrículo derecho, ¿sí? Hay veces que alguien puede estar muy congestivo, pero tener un patrón de llenado normal. Vean, este es un patrón de llenado normal, S mayor que D, la onda A normal, la onda S normal, una onda B y una onda D. Sin embargo, sí se está transmitiendo esto hasta la porta. Este era un paciente con falla cardíaca, una miocardiopatía por alcohol, y mejoró con diuréticos, su vena porta dejó de pulsar después de descongestionarlo. Esta vena porta sí estaba congestiva y las ondas que se estaban transmitiendo de forma retrógrada eran la A y la B. Aunque tenía un patrón de llenado del ventrículo derecho normal, pues estaba congestivo, ¿sí? Ahora, cualquier patrón puede llegar a congestionar la porta. Entonces, tomen la vena suprahepática más como un indicador de cómo se llena el VD, más que como un indicador de congestión. ¿Sí? Ahora, si ven alteración en el patrón de llenado de la vena suprahepática, eso aumenta la probabilidad de que la vena porta no sea un falso positivo. ¿Sí? Porque pues ya tiene patología cardíaca derecha significativa. Vean, este paciente tiene S reversa. Y esta S reversa se está transmitiendo hasta la porta de tal manera que genera flujo reverso en la porta. Este de acá, el tercero, tiene hipertensión pulmonar, A gigante. ¿Ven? Esta A gigante que se está transmitiendo de nuevo hasta la porta y la está haciendo pulsar. Esta tiene una pulsatilidad de 60%. ¿Sí? Y acá hay otro con S reversa que se está transmitiendo a la porta. Entonces, las ondas retrógradas que se transmiten a la porta pueden ser la A, pueden ser la B, puede ser la S reversa. No importa, si el paciente tiene congestión venosa, se va a transmitir, a pesar de que tenga un patrón normal de llenado. ¿Ok? Si tiene un patrón anormal, pues entonces es más probable que no se trate de un falso positivo. Pero sí puede ser que un patrón normal de vena hepática te congestione. ¿Vale? Versus 3 siempre es hipervolemia. Pues no en el sentido estricto de la palabra. Versus 3 es congestión venosa. ¿Y qué quiere decir que hay exceso de sangre en las venas? Sí, porque están dilatadas.
Si una vena tiene un diámetro mayor, pues obviamente tiene un volumen mayor. Entonces un Vexus 3 habla de un volumen venoso mayor. Eso quiere decir que el paciente ganó o retuvo volumen, retuvo agua y sal, pues no necesariamente. Si un paciente, por ejemplo, que hace una TEP pulmonar aguda, un tromboembolismo pulmonar agudo grave, o un paciente con un derrame pericárdico, sí, pues se puede congestionar porque redistribuye el flujo. Sí, ahora en vez de haber la reserva normal de sangre que hay en el vaso, pues eso se pudo haber redistribuido hacia las venas centrales y el paciente se congestiona de forma aguda. Y no quiere decir que retuvo o que ganó en volumen. Eh, Sin embargo, muy comúnmente si tú ves un Vexus 3 en un paciente con falla cardíaca crónica, generalmente la fisiopatología es que van reteniendo sal y agua poco a poco hasta que se congestionan, ¿no? Pasito a pasito hasta que llegan a congestión venosa grave. Exceptuando casos agudos como neumotoras a tensión, tromboembolismo pulmonar grave o agudo grave y tamponade cardíaco o derrame pericárdico con repercusión hemodinámica, todos los demás casos sí representa un estado de hipervolemia, pero es mucho más correcto decir Vexus 3, este paciente está congestivo, ¿ok? Y ya de ahí determinar la causa y el tratamiento. Sí, el tratamiento puede ser diurético, pero también puede ser trombolítico si es TEP, también puede ser picar el derrame pericárdico si es un tamponade, o puede ser dar inotrópico, ¿sí? Si se da una falla sistólica importante y está teniendo bajo gasto cardíaco. ¿Puedo usar el Vexus en sepsis? Todavía no está validado, eventualmente va a estar validado, pero bueno, y es algo súper importante saber que pues, cualquier paciente que tenga sepsis también puede tener falla cardíaca y cualquier paciente con falla cardíaca también puede tener sepsis. Y esto está validado en falla cardíaca. Entonces, si tú ves un paciente con falla cardíaca y sepsis que está congestivo, pues se trata igual. Hay que descongestionar ese paciente para mejorar la función orgánica. ¿Okay? ¿Aporta más medir todo el Vexus que solo la vena cava inferior? Sí, vimos un ejemplo en la serie de casos que les mostré. Hay pacientes que viven con la cava congestiva. ¿Sí? Nuevamente al ejemplo de las primeras diapositivas. Si yo me quedara con la cava, ¿cuál de estos pacientes, el A o el B, está más congestivo? ¿Sí? Vean, el A tiene una vena cava de 3.4 centímetros y el B de 1.8. ¿Sí? Hay quien se iría con la finta y diría, bueno, esta cava del paciente B está más chiquita, debe estar menos congestivo. Ok, pero si vemos la porta es una historia muy diferente. El paciente A es un paciente con falla cardíaca derecha crónica, ¿sí? Que vive con una cava grande que no colapsa, pero vean, su vena porta tiene una pulsatilidad normal, menor al 30%. Y no de hecho, este paciente venía con lesión renal e hipotensión, le tuvimos que administrar fluido y con eso mejoró, ¿ok? Le quitamos diurético. El paciente B venía con un síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿sí? Y a la hora de darle diurético mejoró la creatinina. Y vean, ese síndrome cardiorrenal se refleja porque la presión del corazón derecho se estaba transmitiendo por la vena cava hasta la vena hepática, hasta la vena porta. Y esto mostrado por una pulsatilidad mayor al 50%. Entonces el paciente B se comportó como un paciente mucho más congestivo que mejoró al descongestionar y el paciente A que tenía una porta normal, aunque sí vive congestivo por falla cardíaca derecha, en realidad le faltaba un poquito de volumen. Ventaja adicional del Vexus, se puede hacer en prono. ¿Sí? Es un paciente en prono en el que estoy aquí igual en la línea axilar media y normalmente la valoración por ultrasonido que se hace, que es medir la vena cava, pues está imposible hacerla en prono, que alguien te ayude a levantar al paciente, está muy difícil. Esta tienes acceso y puedes medir todo, puedes medir incluso la vena cava en su eje lateral, puedes medir, ¿no? Hepática, porta y renales, que están en este mismo lugar, en la línea axilar media, nada más desplazándonos un poquito más posterior, ¿vale? Y eso es todo.